Amárrense los pantalones que esto viene fuego a la lata. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta isla? Yo no sé de dónde es que está saliendo tanto cavernícola con ese kit de construcción para el mar, que si tubos, que si palos, que si machetes, mapos y hasta cuchillos para la mantequilla. ¿Cuándo fue que empezaron a parir tantos anormales en este 100x35? Parece que el sentido común se fue de vacaciones y nos dejó a todos estos tuzas sueltos por ahí. Prepárate, que hoy venimos con una ráfaga de disparos en San Sebastián que te va a dejar con los pelos de punta. Y ni hablemos de los empleados del diablo, esos tráfalas que siguen repartiendo porquerías y veneno en la calle como si fueran dulces de una piñata. Estamos cargaditos de unas barbaridades que te van a dejar pasmado, como si hubieras visto al que le debes dinero. Así que busca el galón de agua de azahar, tómate la pastilla de la presión y amárrate bien duro a esa silla para que no te caigas de lado cuando escuches lo que viene. Comenzamos. La cosa se puso caliente en el sector Campo Flores, en San Lorenzo, antes de que los gallos terminaran de cantar esta madrugada. Mientras usted estaba roncando a pata suelta, los muchachos de la Oficina de Probatoria Federal y la Policía Estatal se tiraron con todo el equipo allí en el camino Campo Flores. Parece que alguien pensó que por vivir en una estructura de altos y bajos se podía esconder de los que usan la chapa que brilla en el pecho. La cosa fue seria. Llegaron a una casa de 2 niveles y sin mucha complicaera le pusieron las cocolias a un mequetrefe cuya identidad todavía la tienen bajo llave, como si fuera el secreto de la receta del sofrito de la abuela. El tráfala salió escoltado y con las cocoleas bien apretadas, mientras una mujer que estaba en la escena lo miraba todo, con cara de yo no sabía nada, pero los guardias no le quitaban el ojo de encima, por si acaso se iba a convertir en una yal. Pero aquí es donde la cosa se pone pelúa, como allí estaban los de Probatoria Federal. No hay que ser un genio para saber que este pelagato probablemente ya hizo parte de su tiempo en el norte y estaba cumpliendo el resto de su sentencia en la libre comunidad, pero parece que se creyó que las reglas eran opcionales y para ponerle más sazón al caldo, llevaron a un perrito K9, un peludo de esos que no perdonan ni una. El perro andaba con el olfato en 4K y de momento marcó un carro gris que estaba estacionado como si nada. El perrito detectó que en ese baúl pueden haber armas o sustancias del diablo. Los agentes empezaron a tirar fotos y a revisar el baúl como si estuvieran buscando el tesoro del pirata Cofresí. Todavía no han soltado información de quién es el arrestado, pero lo que sí es seguro es que Rajeleña ya no va a dormir en su camita cómoda por un buen rato. El K9 hizo su trabajo, los guardias hicieron su cardio de madrugada y el barrio Campo Flores tuvo su novela en vivo y a todo color. Si usted tiene cuentas pendientes con los Federicos, no se crea que en San Lorenzo el aire y la neblina de la montaña lo van a esconder. Esto sí que es un día familiar, pero de los que terminan con la foto en el periódico. En el residencial La Ribera, allá en Las Piedras, la policía montó un operativo que parecía el desembarco de Cristóbal Colón, porque bajaron con todo: drogas, Humacao, SWAT, K9 y hasta el departamento de la vivienda. Resulta que una tráfala que dice que tiene 38 años y su trafalita de 19, en vez de estar estudiando o trabajando, estaba en malos pasos con la jefa. Terminaron con las cocolías puestas hoy jueves. Al par de tráfalas le encontraron de todo para montar su propia armería y dispensario clandestino: una Glock 19X con 2 cargadores y 42 balas, 4 envases con la famosa hierbita verde que no era para el sofrito y $51 en efectivo. Hay que estar bien mal de la chola para que tu propia madre sea tu compañera de fechorías. Ahora ambos están bajo la sombra esperando que la fiscalía de Humacao les radique por infracción a los estatutos de armas y posesión de material ilícito. El caso sigue bajo investigación, así que ya saben, si usted vive en La Ribera y ve a los SWAT bajando, mejor quédese adentro comiendo galletitas con queso y no se busque que le pongan las cocolías por averiguado. Anoche a eso de las 11:45, mientras medio mundo estaba ya contando ovejas en la urbanización Culebrinas en San Sebastián, se formó un revolú cuando un grupo de personas estaban allí lo más tranquilas bochinchando y compartiendo frente a una residencia en la calle Flamboyán. De momento pasó un carrito compacto color azul y sin decir ni hola, soltaron una ráfaga de plomo que dejó a todo el mundo buscando dónde esconderse. De acuerdo con la investigación preliminar del negociado de la policía, la ráfaga de plomo ocurrió frente a la
residencia de la madre del herido. Lamentablemente, en este ataque de estos tráfalas, la peor parte se la llevó Enrique Vargas Farias, un muchacho de 33 años, a quien trataron de salvar montándolo rápido para el Hospital San Carlos de Moca, pero el hombre no aguantó el viaje y se fue para el otro mundo antes de llegar. Por otro lado, Mario Nieves Cruz, de 52 años, terminó con un boquete de bala que le entró y le salió por la pierna derecha, pero por lo menos vivió para contar el susto. Lo más increíble es que allí había como 2 o 3 personas más que se salvaron por un pelito de rana calva y resultaron ilesos, pero con los pelos de punta tras ser testigos de este revolú, donde la gente del 6 de Aguadilla confirmó que las víctimas estaban limpias, sin récord criminal ni manchas en el expediente, lo que hace que este ataque de estos mequetrefes sea más indignante todavía. La policía ya recogió un montón de casquillos en la escena, evidencia clara de que allí no escatimaron en plomo, y ya le está llegando bastante información, así que a estos tráfalas que apretaron el gatillo desde el carro azul, que pongan las barbas en remojo, porque la fiscalía y los agentes ya les están sacando punta al lápiz para dar con ellos. Uno ya no puede ni estar parado frente a su casa cogiendo fresco sin que venga un rajeleña en un carro con el dedo alegre en el gatillo a querer dañar la noche. Si ven un carrito azul sospechoso por ahí, o saben quiénes fueron los que tiraron la lluvia de plomo, no se queden callados y llamen a la policía. La próxima puede ser tu casa. Hay gente que a los 52 años está pensando en la jubilación o en los achaques de la espalda, pero este pelagato, identificado como Alfredo Torres Acevedo, decidió que su retiro iba a ser montando una farmacia clandestina frente al edificio 25 de Residencial Enrique Zorrilla en Manatí. Los muchachos de la unidad motorizada andaban con el ojo afilado y lo pescaron con las manos en el surtido. El hombre tenía 32 cápsulas de piedritas, 5 copos de hierbita verde, 50 bolsitas de polvito blanco, 35 bolsitas de anestesia de caballo, 48 decks de la plegostosa y $100 en efectivo. A don Alfredo se lo llevaron de excursión para la división de drogas de Arecibo, donde los guardias le dieron el comité de bienvenida. El caso fue consultado con el fiscal de turno y ahora el tusa tiene que desfilar por la fiscalía para ver cómo le explica ese especial de la semana que tenía montado. A esa edad, estar con esas vueltas. Se le olvidó que los años no perdonan y los guardias motorizados menos. Hay personas que de verdad tienen el corazón de piedra, el juicio en las patas y son más salvajes que los animales. Les cuento el revolú que se formó en la carretera 140 del barrio Ceboruco, allá en Barceloneta. Resulta que un tal Juan Carlos Marrero López, un animal de 46 años, decidió ganarse el premio del vecino más tráfala del mundo. El hombre se metió al patio de su vecino armado con un palo de madera y sin ninguna compasión le cayó a palos a la perrita del querellante hasta mandarla al cielo de los perritos. Hay que ser bien pelagato, salvaje, animal y cavernícola para ensañarse con un animalito que no se puede defender, pero lo más valiente fue que después de su hazaña, el soplapotes salió corriendo como una gallina para su casa y se trancó por dentro como si estuviera jugando al escondite. Cuando llegó la policía, el hombre se puso en un plan de aquí no entra nadie y se atrincheró. Tuvieron que activar a medio mundo. Llegó el equipo de intervención de crisis, tenientes, sargentos y hasta los que saben de la ley 154 de bienestar de animales. Estuvieron un buen rato tratando de convencerlo de que saliera de la casa. Le pusieron una tripleta, le pusieron una combinación de arroz chino, le pusieron hasta media libra de pan con ajo, pero el hombre estaba más terco que una mula y la jueza Nidia Candelaria Martes no comió el cuento y firmó una orden de allanamiento y arresto. Al final lo sacaron por los cachetes de la cueva con las cocolías puestas y para que vean que la cosa no es nueva, el muchachito ya tiene su resumen criminal, así que ya es cliente fijo del sistema. Ya lo llevan derechito para la Fiscalía de Arecibo para que explique su gracia. Mucho cuidado en la calle y respeten a las mascotas, que ellas son parte de la familia y no tienen culpa de tus frustraciones. Hay personas que se creen que la vida es una película de Viernes 13 y andan por ahí queriendo ser el Jason de Moca. Les cuento el despelote de Reinaldo Cano Martel Cardona, un rajeleña de 37 años que pensó que tener un machete en la mano lo hacía el más guapo de la calle. Resulta que allá para mayo el tipito se puso en un plan de tusa insoportable. Primero empezó de acomplejado diciéndole barbaridades a su pareja sobre su aspecto físico. Qué clase pelagato, como si él fuera un modelo de revista con esa cara de Pancho
cara de queso, pero la cosa pasó de castaño oscuro cuando el hombre agarró un machete bien afilado y amenazó con mandarla al otro mundo. Ahí sí que la puerca torció el rabo, la mujer que no es boba y no se iba a dejar picar como si fuera cilantrillo para el chimichurri. Llamó a la policía rápido. El tipo estuvo por la suya un tiempo, pero como sabe que la justicia en Puerto Rico tarda pero llega, decidió que ya no podía más con el agite y se entregó hoy mismo en el tribunal de Aguadilla. Se puso más mansito que un cordero cuando vio que la orden de arresto venía con una fianza de $100,000. Como el tipo no tenía ni para una loncherita feliz, el juez Orlando Avilés Santiago no lo pensó dos veces y le dijo que antes de criticarse mirara primero en un espejo. Le puso las cocolías y lo mandó de vacaciones pero sin playa para el complejo correccional de Bayamón. El machete es para cortar maleza en el patio, no para amenazar a nadie. Ahora el Cano tiene hasta el 22 de julio para ponerse lindo en la celda mientras espera la vista preliminar. Si usted pensaba que el mapo solo servía para dejar el piso brillando, doña Nilsa Febus le acaba de dar un uso que ni en los anuncios de limpieza se atrevieron a tanto. Resulta que en Río Piedras, específicamente en el condominio Savannah Village, la cosa se puso más caliente que un café en un vasito de foam por culpa de un malentendido con la pintura fresca. Una doñita de 63 años estaba allí lo más tranquilita, pintando la acera del estacionamiento de visitantes, todo debidamente cerrado para que nadie le dañara el arte. Pero entonces llegó Nilsa de 64 años, quien parece que no leyó el rótulo de mojado o simplemente no le dio la gana de dar la vuelta. La mujer traspasó el área restringida y cuando la pintora le reclamó, Nilsa no se quedó callada, soltó un rosario de malas palabras, de esas que solo las cafres y las yales se saben y siempre tienen en la boca de letrina, que dejaron a los vecinos con la boca abierta. Y para cerrar con broche de oro le zumbó un mapazo por la espalda que por poco la manda de cara a la paila de pintura. La policía del precinto de Río Piedras se tomó el asunto en serio y aunque suena chiste, a la doñita le radicaron cargos por infracción a los estatutos de armas porque el mapo en sus manos se convirtió en un arma blanca. La jueza Rocío Alonso González le zumbó una fianza de $15,000 y como la bruja del 71 no tenía los chavitos a la mano, terminó con las aniquilas puestas y durmiendo en el complejo de rehabilitación para mujeres en Bayamón. Si ve pintura fresca no pase y si anda con un mapo úselo para limpiar, no para repartir leña. Mucho cuidado en la calle, que la gente está que explota por un roce de pintura. Ahora les traigo una de esas noticias que demuestran que a veces el enemigo no está en la calle, sino que se sienta contigo en la mesa. En Vega Baja la cosa se puso complicada por culpa de un rajeleña que no sabe controlar sus impulsos y ahora lo va a tener que pagar bien caro. El pasado 21 de mayo, allá en la carretera PR 644 del barrio Pugnado en Vega Baja, un tal José Abraham Ramos Carrión decidió que era tremenda idea montar un espectáculo de lucha libre en el patio de la casa. El hombre llegó con un tubo como si fuera a arreglar la de la casa y empezó a amenazar a su propio hermano. En medio del dame que te doy, la cuñada del individuo, doña Anadelia Rosado Rivera, una señora de 80 años que debería estar tranquila viendo sus novelas o regando las matas, se metió en el medio para tratar de separar a estos dos nenes atrapados en cuerpos de adultos. Pero el mequetrefe en vez de soltar el tubo y pedir perdón, la emprendió contra la pobre octogenaria. Le metió un tubazo en el costado izquierdo que la dejó con una lesión interna de esas que no se curan ni con manteca de ubre. La doñita fue al hospital, le dijeron que tenía una fractura y después le dieron el alta, pero la cosa se complicó porque parece que el cantazo fue con mucha malicia. El pasado 9 de junio, mientras estaba en una casa en Orocovis, doña Anadelia no aguantó más y se reportó su fallecimiento a causa del tubazo. Ahora la cosa se le puso fea a José Abraham. El tráfala ya estaba guardado por agresión grave, pero como la doñita pasó a mejor vida, el 6 de Vega Baja y la división de homicidios decidieron que había que cambiarle el libreto. El caso fue reclasificado hoy mismo como un homicidio en las estadísticas criminales y el fiscal de turno ya está afilando el lápiz para radicarle el cargo adicional por el suceso fatal. Así que a este tusa ahora sí que le van a apretar las cocolías de verdad, porque una cosa es pelear con el hermano y otra muy distinta es llevarse por el medio a una señora de 80 años por una discusión. De verdad que la gente está bien mal de la azotea. Si usted tiene un problema familiar, váyase a caminar, cómprese una paila de mantecado y no se levanta hasta que se la acabe, o vayas a correr por el monte, pero no se desquite con los viejitos que ya bastan tan pasados.
Hay gente que de verdad no tiene perdón de Dios ni respeto por los que le dieron la vida. Prepárense para el revolú de Elvin Muriel Cumba, un abusador de 45 años de Humacao que se creyó que la casa de sus padres era un ring de lucha libre. El pasado 7 de julio en el barrio Buenavista, el cavernícola se puso en plan de sabandija. En medio de una discusión, el hombre agarró un tubo de metal y empezó a amenazar a sus propios padres, dos señores de 73 años, que lo que merecen es paz y un cafecito, no un susto de esta magnitud. Pero como el tipo andaba con la musa de la destrucción encendida, no se quedó conforme y se desquitó con el Mitsubishi Mirage de su hermana. Lo dejó que parecía que le había pasado un huracán de tubazos por encima. La fiscalía lo llevó y derechito ante la jueza Viviana Vélez Agosto. La jueza, que no está para estos chistes de mal gusto, le zumbó una fianza de $80,000 por maltrato a personas de edad avanzada, amenazas y daños. Como el tipito no tenía ni en qué caerse muerto, terminó con las cocolias puestas y directo para el complejo correccional de Bayamón. Allí va a estar viendo los tubos del lavamanos mientras espera su vista preliminar el 21 de julio. Ahora el tráfala va a saber lo que es bueno cuando le toque dormir con olor a sudor de otro hombre. Antes de seguir con el próximo revolú, vamos a hacer una pausa para refrescar el sistema. Si te gusta que te cuente la verdad como es y por su nombre, no te hagas el pancho carequeso y dale like a este video ahora mismo. Si eres nuevo, dale a ese botón de suscribirse y activa la campana para que te enteres de todas las barbaridades que hacen estos tráfalas que viven entre nosotros. Y ahora repórtense en los comentarios. Queremos saber desde qué rincón de Puerto Rico o del mundo están escuchando este despelote. La verdad es que uno se cansa de tanta falta de respeto. ¿Qué solución le daríamos a este problema? Soltarlos a todos juntos en una islita cercada con tiburones, cocodrilos y hasta dinosaurios para que se acaben entre ellos mismos. Ponerlos a picar piedra bajo el sol del mediodía, embarrados en aceite de cocinar y sin agua, o a leer el diccionario completo en voz alta, a ver si se les pega un poquito de civilización. Deja tu sugerencia en los comentarios. Continuamos. Prepárense que lo que pasó en la calle Martino de Barrio Obrero parece sacado de un episodio de Casos de Familia, pero con sus títulos en inglés. Resulta que un tal Courtney James Blocker de 35 años decidió que la mejor forma de resolver un lío de renta y falta de luz era montando un espectáculo digno de una película de terror. A eso de las 2:10 de la tarde, un empleado andaba cumpliendo con su deber, tratando de cobrar la renta por orden del dueño del edificio, pero cuando llegó al apartamento de Courtney, el tipo salió más encendido que una planta eléctrica en pleno huracán. El tipo empezó a gritarle en inglés, reclamando que por qué le habían cortado la luz, y en un abrir y cerrar de ojos se le fue encima con los puños. Pero la cosa no se quedó ahí. El mequetrefe buscó su arma secreta, un cuchillo de mantequilla niquelado. El tipo se creyó que era el Freddy Krueger de Barrio Obrero y persiguió a los empleados hasta el estacionamiento. Allí, en un ataque de locura, agarró a uno por el cuello y lo amenazó con el famoso cuchillito. La policía llegó rápido y el fiscal no comió cuentos, radicándole cargos por portación y uso de arma blanca bajo la ley de armas. La jueza Arlis Ortiz Rivera le zumbó una fianza de $50,000 y como Courtney parece que no tenía ni para la renta ni para la fianza, terminó con las aniquilas puestas y directo para la institución penal 705 de Bayamón. De verdad que la gente está bien mal de la azotea. Si le cortan la luz, llame a la compañía y pide un plan de pago. No salga a repartir mantequillazos por ahí. Ahora el hombre va a tener mucho tiempo para practicar su español en la cárcel mientras espera su vista preliminar. Hay personas que no aprenden que las gasolineras son para echarle premium al carro, no para montar un campamento de guerra. En Loíza, específicamente en los predios de la Golf, que está al lado de Villa Cañona en la carretera 187, la División de Inteligencia y Arrestos de Carolina le dañó el party a un pelagato de 26 años llamado Abdiel Cirino Pacheco. Resulta que los guardias andaban en su patrullaje cuando vieron a dos tráfalas fuertemente armados en la parte de atrás del puesto. Cuando los tipos vieron el uniforme, en vez de decir buenos días, tiraron las armas al piso y salieron disparados como si estuvieran en un maratón de 100 metros planos. Los agentes le dieron seguimiento y lograron atrapar a Abdiel, mientras que el otro tráfala escapó y todavía debe estar corriendo por las dunas de Piñones. Miren el regalito que dejaron tirado, que aquello parecía una sucursal del ejército. Ocuparon un rifle AK-47 Mini Draco que disparaba más rápido que un chisme en el barrio porque estaba alterado para ser automático. Dos pistolas Glock calibre .40
una de ellas también automática, 9 cargadores, casi 200 balas y una máscara con el logotipo Nike. La fiscalía no lo pensó 2 veces y le zumbó cargos por infracción a los estatutos de armas, incluyendo posesión de armas largas automáticas y hasta por el uso de la máscara para taparse la cara de tráfala. La jueza Rebeca Berarrio le zumbó una fianza de $50,000. El tipito parece que tenía los chavitos debajo del matre, o consiguió quien lo ayudara, prestó la fianza y ahora anda en la calle, pero con un grillete electrónico en la pata para que no se le ocurra volver a jugar al soldado en la golf. A los 26 años con ese arsenal encima, lo que le espera no es nada bueno. Cojan las cosas con calma y dejen las máscaras para Halloween. Prepárense que lo que pasó en el estacionamiento soterrado del condominio Plaza Inmaculada en plena Ponce de León en Santurce parece una escena de Rápidos y Furiosos, pero versión boricua y con un final bien amargo. Resulta que la unidad de arrestos de corrección y los de arrestos especiales de la policía le montaron la cacería a Iván Gerardo Scurs Pimentel, un pelagato de 48 años, que ya tiene una orden de arresto en ausencia esperándolo desde Arecibo. Cuando el tusa vio los guardias, en vez de decir mala mía y poner las manos arriba, decidió que era tremenda idea montarse en su carro y salir en reversa como un loco. En el desespero, el tráfala impactó el brazo de uno de los oficiales y le dio un cantazo a otro vehículo, y ahí fue que la puerca torció el rabo. Los uniformados, al ver que el hombre estaba usando el carro como un arma, soltaron una ráfaga de disparos y el rajeleña terminó lesionado de bala en uno de sus hombros. Lo más curioso de esta ráfaga de disparos es que, aunque los guardias soltaron el dedo, todavía no está claro si el hombre tenía alguna pistola encima, porque en la escena solo recuperaron casquillos .40 y un proyectil, pero no se menciona que el imputado estuviera armado. O sea, que el tipo se buscó que lo adornaran por querer dárselas de piloto de carrera frente a la ley. Al final, al tráfala lo montaron en una ambulancia directo para el centro médico de Río Piedras, escoltado por los motorizados, para que no se le ocurriera pedir un Uber a mitad de camino. No sabemos cómo está el oficial herido, pero Iván Gerardo, en cuanto lo suelten del hospital, le van a poner las cocolías para que rinda cuentas en Arecibo. ¿Qué ganas tenía de buscarse un problema de gratis? Si los federales o la estatal te buscan, quédate quieto, que el que corre se cansa y al final te agarran desprevenido. Prepárense que el superintendente de la policía mandó a la agente de drogas a dar una ronda y terminaron rompiendo la piñata en Caguas y Gurabo. Los agentes andaban con el ojo bien puesto por los eventos violentos que han estado pasando por allá y encontraron de todo. Primero se tiraron para Residencial Luis del Carmen Echevarría en Gurabo. Allí agarraron a William Delgado Núñez, un tráfala de 20 años, y a Nesty Sullivan de Jesús, un tipito de 50 años, que a esa edad deberá estar chequeándose la próstata y no cargando con ese arsenal de porquería. Tenía 99 decks de anestesia de caballo, 72 cápsulas de piedritas, unas bolsitas de polvito blanco, lechuga del diablo y 60 pesitos para los refrescos. Pero la cosa no se quedó ahí, porque la guagua de la justicia siguió para Caguas, directo a Residencial Juan Jiménez García. Allí le pusieron las aniquilas a Alexander Montañez Quiñones de 24 años y a Miguel Torres de 20. Estos dos tráfalas tenían una tiendita variada, 54 bolsas de ese polvito blanco que no sirve para hornear, 41 decks de anestesia de caballo, hierbita verde en bolsa y en copo, para que no digan que no había variedad, y otras 13 cápsulas de piedritas para completar el combo. De verdad que estos pelagatos se creen que los residenciales son cervicarros de la farmacia del diablo. Ahora les toca esperar a que la Fiscalía de Caguas les prepare el recetario de cargos criminales, a dormir en una litera sin barandas por estar dañando la calle. Prepárense para este bochinche porque Jean Nieves González, un pelagato de 44 años, pensaba que Puerto Nuevo era un hotel todo incluido donde podía entrar sin reservación. Resulta que a eso de las 9:40 de la mañana, en plena luz del día, el tipo se metió en una casa como Juan por su casa. La dueña, una mujer de 32 años que venía de lo más tranquila, se llevó el susto de su vida cuando entró a una de las habitaciones y se topó de frente con este mequetrefe. La mujer, que no es boba, puso los pies a trabajar y salió disparada gritando por la puerta principal. Mientras ella buscaba ayuda, el tráfala decidió que era mejor idea salir huyendo por la parte de atrás de la casa, tratando de jugar a las escondidas con la policía municipal de San Juan, pero como estaba gordito no pudo llegar muy lejos ni brincar la verja. Lo agarraron y le pusieron las cocolías. Aunque no dijeron si se llevó las prendas de la mujer o el televisor, la policía le zumbó cargo por escalamiento agravado y apropiación ilegal agravada. La fiscalía lo llevó ante la jueza Rosa
Rocío Alonso González, quien le zumbó una fianza de $30,000. Como el hombre no tenía ni una chapita de malta para pagar la fianza, terminó durmiendo en la institución penal 705 de Bayamón. Ahora Jean tiene todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre por qué no se debe entrar en cuartos ajenos mientras espera su vista preliminar bajo la sombra. Mucho cuidado por Puerto Nuevo y cierren las puertas con 3 candados que los tráfalas están al acecho. Hay personas que tienen el oído bien tapado, pero Kevin Martínez García, un rajereña de 37 años, parece que tiene los cables cruzados y no entiende lo que es una orden de quédate lejos. Resulta que este tipito de San Juan decidió que el pasado 7 de julio, a eso de las 11:49 de la mañana, era tremenda idea hacer una llamada telefónica, pero no para pedir un delivery ni a la línea caliente. El mequetrefe le marcó al celular de la víctima, pasándose por donde no le da el sol la orden de protección que tiene vigente hasta mayo del 2027. Hay que ser bien tusa. Si la jueza te dice que no llames, es que no llames ni para preguntar si tienes señal. Pero no, el hombre quiso hacerse el guapo. La policía del precinto de San Juan y Santurce le montó la cacería y lo llevaron hoy derechito ante la jueza Rocío Alonso González. La jueza le zumbó una fianza de $70,000 por violar la ley 54 de violencia doméstica. Como Kevin no tenía ese menudito en la cuenta del banco, terminó con las cocolías aniquelas puestas y lo mandaron de gira, pero para la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón, a bañarse de 2 en 2 y con un solo jabón para ahorrar agua. Así que ya saben, el que no oye consejo no llega a viejo, y el que no respeta una orden de protección termina durmiendo donde no canta el gallo. Prepárense para este bochinche de energía solar que terminó en un apagón judicial. Resulta que Ángel Carrasquillo Fernández, un truquero de 45 años y vecino de Gurabo, se creía que era dueño del sol, pero lo que terminó fue quemado. Miren qué clase de truco se tiró este tipito con su compañía Segon PR LLC. El primer ticket lo dio en Arecibo allá para agosto del 2025, cuando le tumbó nada más y nada menos que $18,490 a una doñita para un sistema solar. Con eso la mujer se compra hasta un satélite, pero el hombre cobró y como si fuera un truco de magia desapareció y no instaló ni un cable. Pero espérense que el hombre tenía hambre de más. En septiembre se fue para Atillo y le aplicó la misma receta a otro perjudicado, sacándole $15,400 para comprar equipo. Ese equipo debe estar todavía en el catálogo porque nunca llegó. En total el tipo se embolsilló casi $34,000. La División de Delitos contra la Propiedad de Arecibo le montó la cacería. Hoy lo llevaron ante el juez Rafael Lugo Morales, quien le zumbó una fianza de $30,000. El tipito parece que todavía tiene los chavitos de las placas guardaditos. Prestó la fianza y salió en libertad hasta la vista preliminar el 23 de julio. Mucho ojo con estos expertos de energía, que lo que quieren es dejarte con la cuenta en cero y a oscuras. Si vas a poner placas, chequea bien con quién te metes, que por ahí hay mucho tráfala queriendo vivir del cuento. Ahora les cuento el revolú de Jorge Casiano Castro, un tipo de 31 años de Toa Baja, que parece que no sabe leer ni seguir instrucciones. El hombre tenía una orden de protección encima, pero decidió que era tremenda idea ir a visitar a la víctima, nada más y nada menos que a su lugar de trabajo. El pasado 5 de julio, a eso de las 4:20 de la tarde, el tipo llegó allí buscando problemas y se puso a discutir frente a sus propios hijos menores de edad, pero la cosa se puso complicada cuando un amigo de la querellante, que llegó como Romeo a rescate tras una llamada de auxilio, terminó con un recuerdito en el brazo. El imputado en un arranque de guapería sacó un cuchillo y le dio un tajo en el bíceps izquierdo al hombre. El perjudicado, que debe ser de los que no lloran ni con cebolla, dijo: tranquilos, que yo me curo con un poquito de betadín y una curita, y no quiso ni que lo llevaran al hospital. Pero a la que no se le escapó ni un suspiro fue a la Policía Municipal de San Juan. Llevaron hoy al tusa ante la jueza Rocío Alonso González, quien no come cuentos con los que se creen ninjas de Temu, y le sopló una fianza de $100,000. Como Jorge no tenía una cuenta de ahorro para emergencias de este calibre, terminó fichado, retratado y con pasaje directo y sin escala para la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón. Si tienes una orden de protección, quédate quieto en tu casa viendo el chopper de Kmart o de Tom McCann, ir a buscar problemas al trabajo de la gente y encima jugar con cuchillos. Solo te garantizo una cama con chinches y sandwichitos de plasticina en la cárcel.
Ahora les traigo la historia de un pelagato que se creía más listo que el sistema, pero terminó esbocado. Se trata de Luis Cortés Rodríguez, un aguadillano de 47 años, que decidió que en vez de buscarse un trabajo digno, era mejor idea montar su propia oficina de notaría creativa en las mismas narices del Sesco de Mayagüez. Entre diciembre del 2025 y enero de este año, el tipo se puso a jugar con la computadora para crear y alterar documentos reales del tribunal. El hombre fabricaba sus propias resoluciones del tribunal como quien imprime cupones de descuento. Se las aplicó a un ciudadano de San Sebastián y no conforme con eso le hizo la misma vuelta a otro residente de Moca. O sea, el hombre era un tráfala con doctorado en falsificación, pero como a cada piojo le llega su peine. Los agentes del 6 de Mayagüez le montaron la cacería. Hoy lo sacaron un ratito de su residencia de verano en la cárcel de Bayamón para llevarlo ante el juez Luis Padilla Galiano. El juez escuchó el despelote y le determinó causa probable por falsificación, fraude, traspaso de documentos falsos y apropiación ilegal. Le zumbó una fianza combinada de $78,000. Como Luisito no tenía una bolita de menta para pagar semejante suma, porque parece que el negocio de los papeles falsos no le dio para tanto. Lo montaron en el mismo asiento que llegó en la guagua de los tráfalas y lo mandaron de vuelta para el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. Si alguien en el Sesco les ofrece una resolución hecha en una laptop ahí mismo y con más truco que el cinturón de Batman, salgan corriendo. Prepárense que el monitor de sequía de los Estados Unidos soltó el informe hoy y la cosa no viene con chistes. Puerto Rico parece una galleta por el calor que está haciendo y según dicen los expertos, la sequía moderada ya arropa el 61.39% de nuestra isla. Eso es más de la mitad del país pidiendo un manguerazo a gritos, pero la cosa se pone peor en el sur y el este, donde la sequía severa saltó a un 10.53%. Pueblos como Ponce, Juana Díaz, Salinas y Cabo Rojo están que si tiran un huevo en la acera se fríe en 2 segundos. En apenas una semana la sequía moderada subió 20 puntos. Y para completar el combo, tenemos al bendito fenómeno del Niño haciendo de las suyas, cortando el paso de las ondas tropicales como si fuera un guardia de seguridad en una fiesta privada. Dicen que los ríos están bajitos y la vegetación está más seca que un bacalao y con temperaturas hasta 3 grados por encima de lo normal. Aquí lo que hay es un sauna natural las 24 horas, pero espérense que falta el postre. Llegó el polvo del Sahara. Como si no tuviéramos suficiente con el calor de más de 100 grados, ahora tenemos esa bruma que nos tiene los ojos rojos y la nariz tapada. Ya se advirtió que entre el calor intenso, el polvo sahariano y los vientos, el riesgo de incendios forestales está a fuego a la lata. A los casi 3 millones de boricuas que estamos bajo este sol radiante, beban mucha agua, pónganse ropa liviana, busquen la sombra en un palo de mango y si padece de asma o alergias, no se las dé de superhéroe y quédese adentro con el abanico a todo lo que da. Mucho cuidado por ahí y no se malganten el agua que la cosa está apretada. Ya con esto le he soltado todo lo que hay y miren que la olla estaba pesada. Me voy, pero me voy con la presión alta de ver tanto tusa y tanto mequetrefe haciendo de las suyas. De verdad que uno se queda pasmado con estas historias. Desde el que quiere ser cirujano con un machete hasta el que se cree que el sol sale porque él lo dice y con sus placas fantasmales. ¿Qué clase de tráfalas? Lo único que nos queda es andar con el ojo bien abierto y no dejar que estos pelagatos nos quiten la paz. Recuerda, si no quieres que te cuenten los bochinches a medias, quédate pegado aquí a Puerto Rico Informa. Gracias por reportarse desde cada esquina de la isla y de afuera también. Ustedes son los que mantienen este fogón encendido. Pórtense bien, que el que se porta mal termina con las aniquelas puestas y tomando agua con trincallos en Bayamón o en Las Cucharas. Hasta mañana a las 5 de la tarde.